¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de Creando Future Base desde cero. En el último episodio nos quedamos con este pequeño arreglo donde tenemos una introducción. Teníamos dos drops diferentes y... y eso es lo que vendría siendo el drop principal. Pero bueno, normalmente a mí lo que más trabajo me cuesta muchas veces es el arreglo, ¿ok? A veces no sé cómo tomarlo o me rompo mucho la cabeza porque no sé cómo continuarlo. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Por eso dejé pasar mucho tiempo entre la clase anterior o más bien el episodio anterior y este. Y sigo sin tener como que mucha idea todavía de cómo continuarlo, pero tengo que terminarlo, ¿ok? Me estoy obligando a hacerlo y eso es algo que he comentado en los podcasts. Muchas veces tenemos que obligarnos a terminar las cosas para poder continuar. Así que lo voy a hacer, no voy a seguir mi propio consejo. Así que voy a ir a hacer el arreglo, lo voy a cambiar un poco, lo voy a hacer más corto, ¿ok? Menos es más. Y voy a comenzar la canción directamente desde acá, pero sin la guitarra. Ok, voy a ir apareciendo los pads poco a poco. Ok, y entra esta pequeña batería, la voy a cambiar, la voy a filtrar. Muy bien, pasamos a esta melodía, que es la melodía que vamos a usar también en el drop. Y aquí voy a cambiar este arreglo. Voy a hacer que esto sea mi subida, ¿ok? Y que reviente acá, que este es el drop. Vamos a hacer que esto dure 2 veces. Ok, voy a seleccionarlo así. Exceptuando a estos. Ok, para duplicarlo aquí adelante. A ver, esto no. Esto lo tengo que poner más adelante. Porque ni siquiera sé si lo voy a terminar utilizando. Ok, solamente quiero duplicar toda esta sección. Excepto por el clip de automatización. Ok, control B y listo, ahí está todo duplicado. No sé si aparecerlo directamente desde acá. Tal vez haga alguna variación de esta melodía para que no aparezca. Ok, y aquí va a ser una subida, subida, subida y va a venir el drop. Muy bien, y ok, luego va a venir esta siguiente parte. Esto me gustaría que fuera como un pequeño puente. Un puente que se parezca un poco a la intro, pero no tanto. O sea, que esté más movido. Ok, ya esto lo voy a borrar, ¿no? Esto ya no lo quiero. Así que vamos a borrar todo este espacio. Voy a cambiar un poco aquí los pads o algo, no sé. Lo primero es quiero enfocarme ya en la estructura global que va a tener toda la canción. Ya después iré modificando más el arreglo, el diseño de sonido y todo lo demás. Ok, esta es la intro. Esta es como que una pequeña presentación. Este podría ser un pequeño puentecito. Ok, aquí podríamos, vamos a ver si cambiamos esto, podría ser algo así como que se quede lineal. A ver qué pasa si lo cambio por esta.
Que si acaso el último acorde sí lo podría dejar pasar. Para darle como que otra sensación. Sería nada más el último acorde. Ok, aquí yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, un silencio al final. Ok, aquí creo que tendría que volver a utilizar la kalimba. Tener que volver a utilizar la parte de la kalimba, tal vez con unos pads nada más. A ver, puede ser el piano nada más. Vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Un pequeño puente. Después del puente va a venir una segunda subida. Otra vez el drop y ya una salida, ¿no? Vamos a dejarlo bastante simple. Ya no me quiero complicar más porque lo que necesito es terminar la canción y ya. Ok, aquí podríamos llegar hasta acá. Ok, este sería el puente real, ¿no? Esto solamente sería como una pequeña calma porque todavía tendría batería. A ver cómo queda si ponemos esto aquí. Está... Ok, y aquí sería volver a pasar a esta sección, ¿no? Sería este piano. Ok, tal vez aquí otra vez la melodía. Ok, aquí podría empezar la siguiente subida. Ok, y aquí otra vez el drop. Sería un drop. Ok, aquí. Este drop sería un poquito más largo que el primero para aprovecharlo porque ya sería el final de la canción.
creo que lo podría repetir una última vez y terminar ya nada más con la calimba. Y ese que sea al final, ¿no? Ok, aquí nada más un poquito de cola para que alcance a desaparecer la reverberación. Ok, más o menos eso podría ser mi arreglo. Así ya me puedo enfocar más en, o sea, esa sería la estructura, ¿no? Ya podría enfocarme más en el arreglo, en cómo hacer las transiciones, que son más interesantes, que tengan otros elementos. Vamos a escuchar otra vez. Quiero escuchar otra vez de principio a fin, solamente para asegurarme que está más o menos convincente, que no suena ni muy largo ni muy corto. Vamos a ver. ¿Que hace falta algo? Está un poco vacío. Aquí creo que voy a tener que volver a copiar esto para la subida o algo similar. Aquí tal vez una pequeña pausa.
Ok, creo que sí está bien. Solamente esta parte me suena un poquito vacía. No sé si brincarla. Tal vez quedaría... A ver. ¿Podría ser? Con esta batería filtrada. Ok, este bajo sonó extraño. Era este, ¿no? A ver, aquí había puesto algunos de Kalimba. Que era la otra melodía, ¿no? Del otro drop que tenemos por ahí. Oh, hice un desmadre. Terminé encendiendo una que no era. Creo que sí lo podemos hacer de esta manera. Voy a borrar este pedacito. Voy a borrarlo por completo. Va a quedar un poquito más corta la canción. Ok, ya duras apenas los 3 minutos, lo cual no está nada mal para el estándar actual. Pero necesitamos ir trabajando diferentes cosas. Por ejemplo, más percusiones para el drop. No tengo que ir haciendo más detallitos. Vamos a poner un poco más de percusiones, algunas reversas. Ok, el bajo. Tengo el bajo pad. Ah, es que este era otro. Ok, este que está un poquito filtrado es el que vamos a usar acá. Tal vez cambie este bajo, ponga otra cosa. A ver, este era para usarlo junto con estos acordes. Y esta kalimba, ¿no? ¿No? Era entonces este. Este ya no me terminó gustando. Yo creo que lo voy a desechar. Y no sé, incluso hasta estos acordes. Si acaso, no sé. A ver si los uso más adelante, pero sí creo que los voy a desechar por completo.
Y voy a cambiar ese path. Ok, voy a organizar un poquito más aquí. Esto es... va a ser mi lead. Ay, no lo puedo... Ok, así más grande. Lo voy agrupando acá para tener todos los sintetizadores en un solo lugar. Esta Kalimba no me termina de convencer. Tal vez puedo usarla aquí. Aparte me suena un poco rara. Creo que está un poco acelerada. Sí, esta está como muy pronto. A ver otra vez. Voy a copiar esta misma melodía en la cajita musical, a ver qué tal suena. Sí, porque así da la sensación como de que sí va a volver a repetir con esas últimas dos notas. Mejor lo dejamos así. Ok, ya tiene más o menos forma. Ya al menos borré como que estas opciones. Yo creo que esto ya no lo voy a utilizar. De todas formas... voy a dejar esto como por aquí, nada más para tener el patrón a la vista, por si lo llego a utilizar alguna otra vez. Aquí me... Tal vez podría empezar a filtrar estos acordes. Y esto vamos a cambiarlo, por ejemplo, me gustaría que no pasara directamente al pad. Yo creo que podría ser que pase mejor a una línea como de un bajo acústico. Algo chopeado. A ver. Vamos a hacerlo en chop. Pero sería el default. Oh, no me está haciendo bien los cortes. Vamos a dejarlo así, aceptar. No, no. Claro, es que como se está pasando un poquito la nota, por eso hizo el corte ahí medio raro. Ok, cambiamos la multiplicación.
Creo que sí quedaría así. Sí, 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 ese es el ritmo. Vamos a cambiarlo por un bass guitar. Pero claro, tiene que sonar más agudo, digo, más grave. No me gusta cómo suena este bajo. Vamos a probar algunos otros. A ver, 80s, dinámico. Que puede funcionar, aunque el volumen está un poquito alto. Me gustaría que sonara como más filtrado. Y además con un efecto como tipo sidechain. Ok, no me gusta cómo suena aquí. Es la línea que lleva este pad, ¿no? A ver, otra vez. ¿Y por qué aquí me suena extraño? Por estos acordes, ¿no? Sí. Vamos a ponerle un sidechain a esto. No sé si hacerlo manual. No, quitándole así el volumen nada más a los primeros golpes. Para que suene un poco más natural y no haya ese clic que a veces suele aparecer cuando ponemos un crossbeat o algo por el estilo. Sirve que queda hasta un poquito más humanizado. Ok, no tiene nada de release. Que se están amontonando un poquito las notas, pero para eso debía haber... Para eso supone que para eso hice esto, no poner la polifonía en uno. Ok, y sería irlo desapareciendo, tal vez con un filtro paso abajo. Hasta dejarlo así, ¿no? Ya casi todo cerrado.
Sí, creo que lo voy a hacer así. Aunque, a ver, voy a poner un volumen un poquito más bajo. A ver cómo suena en contexto. A ver, y si pongo solamente para romper un poquito la monotonía, un ritmo más a 4/4. A lo mejor lo voy filtrando. No sé, voy a dejarlo ahí nada más como una idea flotando. Vamos a trabajar un poquito más la introducción. Porque estos pads como que ya no me gustan. A ver, vamos a poner otra vez este bajo por acá. Ok, aquí yo creo que va a ser al revés, ¿no? Como que vaya abriendo el filtro. Ok, este kick voy a tener que trabajarlo por separado. De hecho, a ver cuál es la diferencia, es el volumen nada más. A ver si me quedo nada más con este. Es que si necesito trabajarlo por separado, voy a tener que hacer copias de esto. Y mandarlo a un canal distinto. Este le voy a poner, no sé, kick acústico. O kick, va a ser el kick suave, ¿no? El kick de los breaks. Ok. Y este también, ¿no? El kick 1. Que es el que tiene el toque acústico. Este también lo voy a poner acá. Y este no sé si dejarlo ahí. Ok, este quiero que suene como más acústico, más al fondo. Vamos a ponerle un toque de reverberación, a ver qué tal queda.
Puede ser que funcione. Y vamos a darle más potencia con un poco de distorsión. A diferencia de este kick que suena súper seco y al frente. Las guitarras. ¿Qué hago con las guitarras? Tal vez desaparecerlas un poco. Quiero como que la introducción se sienta como un ambiente un poquito más espacial, no sé. A ver, vamos a tener que meternos con un poco de diseño de sonido para... aquí para la introducción voy a utilizar otros pads. A ver, pero vamos a crear una copia de esto, ¿no? Make unique. Ok, pad 2. No sé, vamos a ver qué sale. Me gustaría algo que suene así como muy espacial. De hecho, no sé si ya tengo uno parecido. Puede ser. Solo que está muy alto el consumo de CPU de este preset. Creo que este puede funcionar. ¿Por qué lo tengo en este canal? Ahora voy a mandarlo en un canal por separado. Que si suena diferente. Ah, ok, claro. El convolver. Sí. Vamos a darle algo de movimiento a esto. Probemos, no sé, Vintage Phaser. Oh, sí, es cierto. Es que al momento en el que estoy haciendo ya esta parte, ya salió FL Studio 21. Pero como me gustaría dejar ese proyecto para que sea compatible todavía con FL Studio 20, sigo trabajándolo con FL Studio 20. Y quería poner un multiband delay, pero creo que no se va a poder. Voy a tener que cargar... Uf, es que me arriesgo. No quiero que se cierre FL Studio. Ok, vamos a quitarle los subarmónicos.
Vamos a difuminarlo con reverberación, a ver qué tal queda. No estoy seguro si me termina de convencer. A ver, estos son sintetizadores, ¿no? ¿O no? Ok, todo lo voy a agrupar aquí arriba. Este no. Ah, es que quiero... Bueno, es que estos eran los acordes originales. Voy a conservarlos todavía. Incluso con estas automatizaciones que aparentemente no tienen nada que ver. Voy a quitar eso. Y todo esto lo voy a agrupar aquí. ¿Ok? Ok, vamos a... No sé si con un low pass. Vamos a ver qué tal queda. Ajá, algo así. Exactamente. Algo así es lo que tenía en mente. Y aquí podría tratar de hacer alguna especie de efecto especial con el acorde, el último acorde, o más bien, sí, el último acorde de esto. A ver, voy a tratar de hacer algo aquí, algo especial. Voy a samplear esto, pero este acorde lo voy a extender. Ok, lo voy a extender todo hasta esta selección. A ver, lo voy a guardar antes de, de todos estos efectos. Y lo voy a cargar como un archivo de audio y voy a tratar de hacer algo por ahí. Como un riser. Ok, hasta ahí llegó. Ok, lo voy a mandar otra vez al playlist. Ay, me lo mandó hasta acá arriba. Ok. Lo vuelvo a regresar a su posición normal. La longitud normal. Ok, ya quedó. Bien, y aquí va a ser algo así como una especie de continuidad. Pero que se va a ir acelerando. O sea, quiero que esto se vaya acelerando. Ok, lo tengo mandado en el mismo canal. Vamos a ver qué pasa. Si utilizo... Uy, a ver si se puede con un frequency shifter. Porque igual me va a decir que ya está la nueva actualización. Bla, bla, bla. Frequency shifter, ¿dónde está? Frequency shifter. Ok, sí se pudo.
Exactamente, eso es lo que quiero hacer. Que vamos a crear el clip de automatización. Y error mío, debí haber seleccionado primero qué es lo que iba a pasar acá. Algo así. Ok, tal vez el cambio tiene que ser un poquito más rápido. Ok, me gusta. Vamos a escuchar con todo lo demás. Hace falta algo más, no solamente eso. Vamos a hacer, antes de terminar, nada más un efecto. Me gustaría un kick con reverberación. Porque eso va a ayudar mucho, ¿no? Va a dar impacto en las transiciones. Yo creo que puedo utilizar también uno de estos. Vamos a ponerle aquí el nombre, Kick Verf. Y lo vamos a mandar a un canal que tenga libre por aquí. El 26. Y vamos a crear el nuevo patrón, ¿no? Kick Verf. Y este me gustaría que fuera un impacto, por ejemplo, aquí. Suena muy seco. Pero va a ir acá. Vamos a ponerlo aquí. Kick Verf. Ok, esto me gustaría que fuera un impacto muy como gordote, muy grande. Así que vamos a dejarle las frecuencias graves. Vamos a ponerle aquí más bass. Que tal vez me pase. Vamos a ecualizarlo un poco. Con eso funciona. Esto tiene como que más impacto. Está bien. Esto sí creo que no lo voy a dejar. Ok, ya llevamos un buen rato. Vamos a dejarlo hasta acá. Al menos ya tengo una idea más clara de cómo va a ser el arreglo. Al menos yo creo que esto ya no lo voy a modificar. Vamos a ir haciendo más cosas. Ahora sí ya de diseño de sonido. Vamos a ir mejorando nuestras percusiones, las transiciones, el arreglo para que todo esto vaya sonando ya más interesante y mucho más afín a lo que va a ser el resultado final. Eso sería todo por este episodio y nos vemos en la próxima.